Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versos 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos, que el Dios de los cielos derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino en el día de hoy, y que Él haga germinar y dar frutos en abundancia en sus corazones, frutos de santidad, y les conceda a cada uno de ustedes lo que su buen corazón desee. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo, dijo San Jerónimo. Y hoy hacemos más que nunca viva las palabras de ese gran santo. ¿Cómo voy a hacer yo la voluntad de mi Dios? ¿Cómo voy a hacer yo la voluntad de mi Señor si no lo conozco? ¿Y cómo lo voy a conocer si no tengo su palabra, si no tengo la Biblia en mi casa, en mis manos? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saber yo de eso, del que me da la sabiduría mediante la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo? Si lo desconozco. Por eso, ese gran santo San Jerónimo, que hoy hacemos más que nunca viva las palabras, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, y conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Jesús en el Evangelio nos enseña que Él instituyó algo que no existía, fíjese bien, algo que no existía. Cristo Jesús quería que su palabra llegara hasta nosotros, y por eso elige a 12 personas. 12 personas eran gente pecadores, eran gente trabajadores. Él los llamó para que estuvieran con Él, para prepararlos, para enseñarlos y después enviarlos a predicar. San Lucas capítulo 10, verso 1, al siguiente dice que eligió a otros 72 discípulos. En esos 72 discípulos estamos nosotros. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión de esos 72? O sea, de nosotros. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha dado? Es enseñar su palabra. El Señor dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero para ir a todos los pueblos, primero tenemos que empezar por nuestra familia. Predicar, enseñar, evangelizar, porque en nuestra familia ya existen personas que son protestantes. En su familia ya hay personas, 2 o 3 o la mayoría, ya son protestantes. Ya protestan en contra de la enseñanza de Jesucristo, que tiene más de 2000 años que el Señor nos ha enseñado. En la familia hay muchos que creen en los brujos, y por eso el Señor ha querido que nosotros vayamos a predicar, vayamos a evangelizar. En la familia hay muchos que no saben orar, no saben persignarse, mucho menos estudiar la palabra. Y por eso el Señor quería que su palabra llegara hasta nosotros, y por eso eligió a 12 personas, a 12 discípulos, fíjese bien. Jesús sabía que iba a morir.
Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús sabía que iba a subir al cielo. Y para eso, Él no quería que la gente se quedara solo. Por eso eligió lo suyo, sus discípulos, a 12 personas, para instituir su iglesia. Fíjese bien. Y por eso, allá en Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, porque recuerde que Pedro está al inicio aquí en el Evangelio. Eso es el querer de Dios. En estos 12 hombres que eligió el Señor, aquí no va a encontrar usted una mujer. Como hoy en todas partes del mundo andan diciendo la pastora, la que predica la palabra, la pastora. Y por eso el Señor fue claro en decir en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16, dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca, dice el Señor. El Señor dice que Él eligió a 12 hombres. Dentro de esos 12 hombres no existe ni una mujer, para que hoy varias mujeres se pongan el título de pastora, sacerdotisa. Qué triste, es lamentable. Cuando nosotros no estudiamos, cuando nosotros no escuchamos la palabra, la enseñanza de Jesucristo, nos dejamos engañar fácilmente por aquellos que vienen engañando. Fíjese bien, esta doctrina es sana porque hay otra doctrina que está contaminada. Hoy la doctrina de Jesucristo nos enseña que Él eligió, por eso San Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, soy yo quien los elegí a ustedes. ¿Y por qué entonces varios toman la Biblia y se ponen el título de pastor evangélico y van a predicar donde sea? ¿Han sido elegidos por los apóstoles, por la jerarquía? No, esos son los que traen la doctrina contaminada, ¿sí? Esos son los falsos pastores, los falsos profetas que vienen engañando, vienen dividiendo a la iglesia de Jesucristo. Porque estos son los elegidos del Señor, lo que hoy el Evangelio nos enseña. San Marcos capítulo 3, versos 13 al 19. Él eligió a 12 hombres, no hay mujeres. Él eligió, no cualquiera se puede autonombrar, no cualquiera se da el título. No, Él elige al quien Él quiere. Y es por eso que nosotros debemos de formarnos, de prepararnos para poder predicar la palabra. Porque el mismo Juan, en su capítulo 6, en su verso 70, nos dice, ¿no los elegí yo? Oiga cómo lo dice el Señor. San Juan, capítulo 6, verso 70, dice, Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es el diablo, dice el Señor. ¿A quién le llamaba diablo? Aquel que lo traicionó, aquel que lo vendió, ¿sí? Aquel que se separó del grupo de los 12, vendiéndolo al Señor por unas monedas. Hoy, ¿cuántos no se han separado? ¿Cuántos no han dejado de ser católicos para ponerse el nombre de cristiano evangélico? Se han alejado, se han salido de la sana doctrina, de la verdadera doctrina. Jesús sabía que todo esto iba a pasar. Por eso Él, antes de morir, antes de resucitar, antes de subir al cielo, Jesús elige a lo suyo. Él no quería que la gente se quedara solo. Por eso eligió su iglesia, a los 12. Vea cómo lo dice. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. ¿A qué subió al monte? San Lucas
es el paralelo de San Marcos. San Lucas capítulo 6, escuche, ¿a qué subió Jesús al monte? San Lucas capítulo 6, en su verso 12 dice, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Jesús, para elegir a los 12, se va al cerro, sube al cerro a orar y pasa toda la noche haciendo oración con Dios. Y por eso dice el Evangelio, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Simón, recuerde usted que en San Juan 1:42 Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro. San Juan 1:42. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. San Juan 1:42, Jesús le cambia el nombre a Pedro, al que está de primero. Estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y San Juan 1:42 lo explica. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque en Mateo 16:18, Cristo funda su iglesia en Pedro. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Jamás. El Señor le está dando a Pedro la autoridad. Jesús lo respalda a Pedro porque le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Y lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo. Y lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Autoridad. Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú hagas, yo lo respaldo. Le da la autoridad. Y por eso Satanás ha querido destruir la iglesia. Y pues como Satanás es espíritu, pues por eso agarra a los protestantes para que se pongan en contra de la iglesia. Y por eso, cuando las personas dicen, yo soy cristiano evangélico, nacido de nuevo, la verdad da tristeza, porque ¿por qué no se nombran y por qué no se dicen yo soy apóstata? Porque eso es el que reniega de la fe, el que reniega de la enseñanza, el que reniega de la doctrina de Jesucristo. No cree en la Santa Eucaristía, no cree en la confesión, no cree en el bautismo de niños, no cree en la iglesia, no cree en nuestra Madre, la Virgen María. ¿Cómo se le llama eso? Apóstata. El que reniega de la doctrina de la enseñanza de Cristo. Y es por eso que Jesús funda su iglesia en Pedro, cuando en Juan 1:42 le cambió el nombre y le dijo que él iba a ser piedra. Entonces, por eso, la Biblia dice que hay unos que son elegidos y consagrados, dice el Señor. Levítico capítulo 16. Levítico 16:32, el Señor nos dice que hay unos elegidos, que hay unos consagrados, dice así, y es el sacerdote. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación.
¿Y cuántos no están en contra del sacerdote? Jesús así lo quiso. Jesús quiso dejar a sus discípulos. Jesús quiso instituir su iglesia. Si Él así lo quiso, ¿quién puede estar en contra si el Señor lo dijo? Que los poderes de la muerte jamás prevalecerán contra ella, dice San Mateo. San Mateo 16, 18 al siguiente, jamás prevalecerán contra él. ¿Y por qué hay unos que no están de acuerdo y dicen, no, que eso no puede ser, que un sacerdote es un hombre pecador? Sí, sí es un hombre pecador. Cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, los 12 discípulos no eran ángeles, eran hombres que trabajaban, hombres que eran pecadores. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Cuántos no están en contra de la sana doctrina? ¿Cuántos no están en contra de la iglesia de Jesucristo? Y por eso el mismo Señor lo dice en Levítico 16:32, que hay unos que son elegidos y consagrados. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación. Y por eso el Señor nos enseña que Él ha dejado padres espirituales, líderes espirituales, guías espirituales para su iglesia. Si el Señor así lo quiso, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo para estar en contra de la enseñanza? Y es por eso que en la familia hay muchos que están en contra, hay muchos que creen en el brujo, otros que son protestantes, otros que dicen, yo no quiero ser ni soy. Y a ellos hay que enseñarles la palabra. Para eso el Señor eligió otros 72 después de los 12. Y en esos 72 incluimos nosotros, que nos hemos ido a preparar, que nos hemos ido a formar, a tomar nuestra catequesis, después ser enviado por el obispo de nuestra diócesis para ir a predicar la palabra. No es agarrar la Biblia por querer agarrarlo y decir, yo quiero predicar y voy a ir a predicar. Ustedes me pagan el diezmo. No, no es eso. Muchos agarran la Biblia, la palabra, muchos agarran la iglesia como un negocio y con eso van engañando a muchos. Eso es, fíjese bien, el engaño, la mentira, eso es la doctrina contaminada. Porque esta doctrina es sana, la de Jesucristo es una doctrina sana. Estos son los elegidos del Señor, porque hay otra doctrina contaminada y hay otros falsos, ¿sí? Hay otros que son falsos, elegidos por ellos mismos, pero no por el Señor. Y por eso en Levítico capítulo 21, en su verso 8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo. Que el sacerdote no es santo, el sacerdote es un pecador, sí, pero es un líder espiritual, ¿sí? Es un líder espiritual, fíjese bien. Es un padre espiritual. Son guías espirituales, que Dios así lo ha querido, el Señor así lo ha querido. ¿Y por qué muchos están en contra del sacerdote? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El anticristo, la bestia, el diablo con sotana, le dicen al sacerdote. ¿Por qué? Porque no saben que el sacerdote es un pecador, pero que fue llamado por Dios, por el Señor, ¿sí? ¿Qué dice Levítico 21:8? Dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Es santo, dice, será santo para ti, porque yo soy santo. Yahvé, que les santifico a ustedes. Entonces ahí vemos de que el sacerdote no es un santo, pero lo tendrás por santo, dice el Señor. Y entonces, ¿por qué hay muchos que critican del sacerdote? Porque hay muchos que lo llaman el anticristo, la bestia, el diablo con sotana, le dicen muchos, porque no saben. Y es por eso que Levítico capítulo 5, en el verso 1 en adelante, dice,
que es un hombre pecador, pero que Él ofrece dones y sacrificios por el pecado, que el Señor así lo ha querido. Pues ¿qué nos queda a nosotros? Estudiar, preparar para poder conocer la doctrina de Jesús. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿Sí? Es tomado de entre los hombres, es un pecador, pero que nos representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Eso nos dice el Señor. Y por eso, en Hebreos capítulo 5, en su verso 4 dice, nadie, oiga bien, nadie se apropia esta dignidad. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede llamarse solo, nadie puede autonombrarse pastor, evangelista. No, sino que tiene que ser por un llamado del Señor a través de sus apóstoles, a través de la sucesión apostólica, recibir la formación, prepararse uno por los apóstoles y luego ser enviado a través de la imposición de las manos. No es nada más, por eso el Señor dice, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. ¿Y qué están haciendo muchos? Engañando a los otros. Y mucha gente se está dejando engañar porque no saben. Porque habemos en la iglesia catequistas, ¿sí? Habemos en la iglesia ministros, pastorales, pero que no predican la palabra del Señor. Y hoy el Señor nos hace un llamado. Hoy el Señor nos hace la invitación para que nosotros llevemos ese mensaje a nuestra familia y al mundo entero. Predicar con valentía, como lo hizo Jesús. Cuando Jesús predicaba a los fariseos, Jesús les decía, raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, porque eran unos mentirosos. Y hoy, ¿qué hace el catequista? Tiene miedo de predicar, tiene miedo de enseñar la sana doctrina. Deja que aquella doctrina contaminada de los falsos pastores, falsos profetas, ¿sí? Deja que ellos vayan enseñando, y cuando él está en la verdadera doctrina, no la quiere compartir. Hay catequistas, un día vas a entregar cuenta ante el tribunal de Dios. El Señor te ha llamado, el Señor te ha puesto para que lleves la palabra. Y por eso San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, en su verso 14, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, nos dice que hay quienes se han quedado al nivel de la razón. Oiga cómo lo dice. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, nos dice de esta manera. El que se queda al nivel de la razón, o sea, de la psicología, no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Quien ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle, y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Que hay muchas personas que se han quedado con el nivel de la razón, son aquellas personas que no aceptan la palabra, el mensaje,
Son aquellas personas que no les gusta, que se enojan cuando uno les está compartiendo, les está enseñando la doctrina, que por qué deben prepararse para el matrimonio, que porque la Biblia dice que el hombre no puede vivir en la fornicación, que porque el hombre no puede andar borracho porque es un pecado la embriaguez, que el hombre no puede vivir en el pecado porque dice que Dios castigará a los que viven en el pecado. Gálatas, Pablo a los Gálatas lo dice, que es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y cuando el predicador, el catequista, le está enseñando, pues muchos se molestan. Vean cuando Pedro predicó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 41, en su primera predicación de Pedro, fíjese muy bien, se convirtieron 3,000 personas. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita, a predicar, a anunciar su palabra a todos aquellos que practican la maldad, a todos aquellos que creen en aquel hombre mentiroso. Dice Hechos capítulo 2, verso 41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Recibieron la palabra, ¿sí? Con mucha disponibilidad, dice Hechos capítulo 17. Dice que ellos estaban dispuestos para recibir la palabra. Eso lo dice Hechos capítulo 17. Con mucha disponibilidad, dice el Señor. Vamos a ver si lo encontramos. Hechos capítulo 17, verso 10. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Es como lo que hicieron las personas en su primera predicación de Pedro. Los que cogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Y esas personas seguían la enseñanza de los apóstoles porque dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Cuál es la fracción del pan? La Santa Eucaristía. Que ellos eran asiduos a la enseñanza. Ellos seguían, practicaban la enseñanza de los apóstoles y participaban en la fracción del pan, en la Santa Eucaristía. Eso es lo que el Señor hoy ha venido a dejarnos, a recordarnos a nosotros la tarea, la misión por el cual hoy como cristianos debemos de llevar esa semilla que es la palabra de Dios, que seamos más sembradores. El Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su campo a recoger su cosecha. Eso es lo que hoy pedimos a ustedes, que ustedes nos pongan en sus oraciones, que ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de este canal de evangelización, usted que nos ve y tiene la oportunidad de pedir a Dios, hágalo por nosotros y lo invitamos a que si usted se quiere unir a este proyecto de evangelización, lo invitamos a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta para que el evangelio siga llegando a muchas más personas. Es el querer de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el querer del Señor. Y por eso nosotros los invitamos a ustedes para que ustedes también apoyen a la palabra del Señor, para que ustedes sigan apoyando la palabra, el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad. Que Dios los bendiga, ¿sí? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los protege. Y pues aquí dejamos nosotros el evangelio. Ustedes saben los discípulos que fueron elegidos.
y a estudiar y a prepararnos. Que el Señor nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.